Hermanos, estamos estudiando Romanos, ¿cierto? Romanos 9, 10 y 11, y estamos en el capítulo 11, y hoy día particularmente vamos a estudiar Romanos 11, versículos 25, 26 y 27, aunque yo creo que vamos a poder ver solamente el 25 hoy día, pero la idea es poder, para los que toman nota, anoten ahí Romanos 11, 25 al 27. Y si es posible, abran sus Biblias en ese texto porque lo vamos a leer. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Yo lo voy a leer, pero me interesa que ustedes sigan la lectura. Ya las veces anteriores estuvimos estudiando desde Romanos 11, desde el 17 al 24. Ya terminamos esa parte de la enseñanza y hoy día queremos ver Romanos 11 del 25 al 27. Leo, ¿lo tienen ya? Leemos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo aquí le está hablando a los gentiles. ¿Ya? Pablo le está hablando a los este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 2 puntos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No sé si pueden, hermanos, ahí donde dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, subrayar esa parte en su Biblia, marcarla con un marcador o con un lápiz de otro color, subrayenlo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Yo quiero volver a leerlo, ¿ya? Decirles, antes de volver a leerlo, que vamos a leer, o estos 3 versículos que hemos leído, son los 3 versículos más complejos de este capítulo, y algunos creen que son los 3 versículos más complejos del libro de Romanos. Por eso es que vamos a tener que tomarnos tanto tiempo para entender bien. Aparte de que son complejos, son versículos controversiales, ¿ya? Son versículos que han llevado a los diferentes grupos teológicos a tener diferentes opiniones. Y vamos a tener que escudriñar y ver cuál es la opinión bíblica realmente que hay detrás de estos 3 versículos. Otra cosa que quiero decir. Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 tratan de el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con los gentiles. ¿Se acuerdan? Ya. Porque ahí Dios trata con el pueblo de Israel y con el pueblo gentil en paralelo. Siempre subyugado al propósito o en función del propósito que él tiene. Y el propósito que él tiene es salvar al hombre. ¿De acuerdo? En ese contexto, en el contexto de la salvación, Dios trata con los judíos y trata con los gentiles en paralelo, pero no tiene un trato diferenciado. Todos son salvos de la misma manera, por medio de la gracia soberana, por medio de la justificación por fe. ¿De acuerdo? Eso no hay que olvidarlo nunca. Pero sí, estos 3 versículos, no sé si me van a entender la expresión, al entrar en estos 3 versículos vamos a entrar en el área chica. El lenguaje futbolístico, vamos a entrar en el área chica. Vamos a tener que estudiarlos minuciosamente porque aquí hay mucho paño que cortar. Hay harto que ver. Por eso yo creo que hoy día vamos a poder ver solamente el 25 y quizás dejar el 26
avanzado, pero no sé si vamos a terminar. Hermanos, otra cosa. Les dije que estos tres textos eran complejos y además eran controversiales. Pero hermanos, aunque sean complejos y aunque sean controversiales, un discípulo de Cristo tiene que tener claridad de ellos. Porque si no tenemos claridad de estos versículos, muchas doctrinas y muchas formas de entender la doctrina cristiana la vamos a tergiversar y vamos a terminar entendiendo otra cosa. De hecho, yo creo que los que me están oyendo ahora, aquí en la casa de la hermana Paola, los que me están oyendo ahí en sus casas y los que puedan oír más adelante este video, van a ser confrontados con cosas que creen, que las aprendieron mal, que en algún momento las oyeron, que recibieron una instrucción y ustedes tienen una mirada frente a todo el espectro escatológico. Cuando yo uso la palabra escatológico, la palabra escatológico viene de la palabra escatología, y la escatología es todos aquellos estudios que tienen que ver con el fin de los tiempos. ¿Ya? Cuando hablamos de escatología, todo lo que tiene que ver con cuando ya este mundo se acabe y el Señor vuelve, el fin de los tiempos. Y nuestra mirada con respecto al fin de los tiempos va a cambiar. Quiero que lo volvamos a leer. Romanos 11, versículo 25, 26 y 27. Aquí Pablo le está hablando a los gentiles, ¿ya? En el versículo 25. Si quieren, anoten ahí al ladito en su Biblia, habla a los gentiles para que ustedes vayan entendiendo la conexión que tienen los versículos. Y les dice, porque no quiero hermanos. Ahora, ¿se acuerdan que, perdón, que vuelvo atrás, ¿se acuerdan que la iglesia en Roma estaba compuesta de qué? De judíos y de gentiles. Todos habían sido salvos por medio de la fe, pero unos tenían un trasfondo judío y otros tenían un trasfondo gentil, griego, romano, más romanos, y habían problemas con la comida. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, ok. Y ahora le habla a los gentiles que son hermanos, porque les dice, porque no quiero hermanos. ¿Se dan cuenta? Sí. Ya. Que ignoréis este misterio. O sea, hoy día vamos a estudiar un misterio. Para que no seáis arrogantes. Le está hablando a los gentiles. En cuanto a vosotros mismos. 2 puntos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa frase, la plenitud de los gentiles, necesito que la marquen porque es sumamente importante. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bien, versículo 25. Algo que tenemos que considerar, que cuando lleguemos al final de los 3 versículos, después que veamos el 25, el 26 y el 27, cuando lleguemos al final de los 3 versículos, vamos a llegar a una conclusión juntos. Y la conclusión va a ser que esa conclusión va a afectar todo aquello que nosotros hemos creído con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Sin querer, vamos a tener que hablar de la segunda venida de Cristo porque los textos nos van a llevar para allá. Pero va a afectar todo lo que hemos creído. Sobre todo los que vienen de antes, que han oído el evangelio de antes, los que vienen de más atrás. Marco, Sandra, Soledad, Jimena y varios que vienen detrás. El hermano Luis, por ejemplo, que está conectado ahí, que tiene un historial de iglesia. Todo lo que hemos creído de la segunda venida se nos va a tambalear aquí en nuestra cabeza porque van a caer un montón de ideas erróneas que tenemos. Por eso es que es complejo. Por eso es que es tan importante que estudiemos los 3 versículos. ¿De acuerdo? Ya. Versículo 25. Cuando la Biblia habla aquí de misterio, porque el texto dice,
Porque no quiero, hermanos, estamos claros que está hablando Pablo a los gentiles, que eran hermanos en la iglesia de Roma, que ignoréis este misterio. O sea, Pablo le está diciendo, no quiero que ustedes ignoren este misterio. Parece que es contradictorio lo que está diciendo. Porque cuando la Biblia habla aquí de misterio, está hablando de algo que todavía no ha sido revelado por Dios. Eso es un misterio. Ese es el sentido de misterio en las Escrituras. Porque usted no es el único texto donde usted se va a encontrar con esto. Hay varios otros textos con respecto a otros misterios. Por ejemplo, la encarnación de Cristo, que es un misterio, también la Biblia lo trata como un misterio. Entonces, cada vez que la Biblia habla de un misterio, está hablando de algo que no ha sido revelado por Dios. Pero Pablo les dice aquí a ellos, no quiero que ignoréis este misterio. Y parece contradictorio porque un misterio es algo que no se sabe, que se desconoce porque no ha sido revelado por Dios. Por lo tanto, se ignora. Y él viene y les dice, yo no quiero que ignoréis este misterio. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque hasta aquí era un misterio. De Pablo para adelante dejó de ser un misterio. Porque Dios se encargó de revelarle a Pablo el misterio. Y él empezó a transmitirlo. Pero hasta aquí, desde que Adán cayó hasta aquí, esto era un misterio. Pero ahora el misterio va a dejar de ser misterio. Ahora, misterio en las Escrituras, anoten eso, misterio en las Escrituras es algo que Dios no ha revelado. Otra cosa importante, este misterio del que está hablando Pablo aquí, en Romanos 11:25, tiene que ver con el plan de Dios de salvación y de cómo será llevado a cabo con los judíos y con los gentiles hasta el final de los tiempos. De ese misterio estamos hablando. ¿De acuerdo? Porque Sole, dije que habían varios misterios. Y aquí se está hablando de un misterio en particular. Del misterio que tiene que ver con el plan de Dios para salvación. Y de cómo se llevará a cabo ese plan de Dios de salvación con los judíos y con los gentiles. Hasta el final de los tiempos. ¿De acuerdo? Hola, Rebeca. Aquí quedan más cómoda. Pase, acomódese. Ya. ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí. En la Biblia nos vamos a encontrar con varios misterios. Varios misterios. De hecho, la encarnación de Cristo es un misterio. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí el misterio que está hablando es el misterio que tiene que ver con cómo se va a desarrollar el plan de Dios para salvación con los judíos y con los gentiles hasta el final de los tiempos. ¿De acuerdo? Ese es el misterio. Y Pablo le dice, yo no quiero que lo ignoren. Eso indica entonces que hasta aquí no había sido revelado, pero que de Pablo para adelante fue revelado. De hecho, cuando ustedes empiecen a escuchar a Pablo aquí, está claro que le fue revelado, porque él empieza como a quitar todo lo sombrío que el misterio tiene y se va a empezar a aclarar delante de nosotros de una forma así nítida. ¿Ya? ¿Quedó claro cuál es el misterio? Sí. A ver, ¿quedó claro qué es un misterio en la Biblia? Sí. ¿Qué es? Algo que no está revelado por Dios. Listo. Y hasta aquí nos encontramos. Y en la Biblia hay varios misterios. ¿Ya? De hecho, Deuteronomio 29:29. ¿Quién lo puede leer? Que alguien lo lea. Deuteronomio 29:29. ¿Ya? Por favor. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley.
Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y mientras pertenecen a Dios, son un misterio. Más las reveladas, más las que Dios revela, así dice el texto, son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Se entiende? Ya. Entonces, en la Biblia, misterios hay muchos, y aquí estamos hoy día hablando de un misterio en particular que es, que está referido al plan de Dios para salvación y de cómo se va a llevar a cabo con los judíos y con los gentiles en paralelo hasta el final de los tiempos. ¿De acuerdo? Volvamos al versículo 25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo le dice, ¿recuerdan que estaba el problema de las comidas, pero además estaba el problema de la arrogancia de los judíos? Y Pablo lo vuelve a tratar aquí y le vuelve a decir, porque ustedes tienen un problema, hermanos gentiles. Ustedes son arrogantes. Y son arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y la idea es que esto deje de ser. Entonces mejor que les explique el misterio. Porque hasta aquí ustedes están creyendo o están creyéndose que son mejores que los judíos y que los judíos quedaron totalmente fuera. Y están totalmente errados, le dice Pablo. Los judíos no quedaron totalmente fuera. Entonces, mejor que conozcamos el misterio, vuelvo a leer el versículo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Listo? Y de ahí Pablo empieza a tratar el misterio. Y dice, que ha acontecido a Israel. Ya deja de hablar ahora, o sea, sigue hablando con los gentiles, pero les empieza a hablar de los judíos. ¿Está siguiendo la línea de la conversación? Sigue hablando con los gentiles, pero les empieza a hablar de los judíos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Anoten ahí, anoten en su hojita, esa parte, que ha acontecido a Israel endurecimiento. Ya. Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra endurecimiento. La palabra endurecimiento en griego es porosis. Endurecimiento es porosis, que viene de la palabra griega poros, y que también tiene un derivado, porón. ¿Cómo suena? Porón, P-O-R-O-U-N, porón. Ya, la palabra endurecimiento es porosis, poros, y tiene un derivado, que es porón. Las tres tienen que ver más o menos con lo mismo. Las tres tienen que ver con una callosidad. ¿Han oído hablar de la osteoporosis? Que es una enfermedad, ¿ya? Que es falta de calcio, que los huesos se van quebrando. Hay una debilidad en los huesos, ¿ya? O sea, es falta de dureza, en otras palabras, ¿ya? Pero aquí la palabra porosis tiene que ver con una callosidad, con un endurecimiento. ¿Alguien se ha quebrado aquí alguna vez? ¿Sí? ¿Qué te queda? Aquí el peroné. Listo. Ahí donde, y ahí te... Mi hueso quedó así y de alguna forma se empezó a formar algo ahí. Exacto. Eso se llama porón. Esa es una callosidad. De hecho, eso es tan fuerte que él se puede volver a quebrar, pero no se va a quebrar ahí. Exacto. Se puede quebrar en cualquier otra parte del hueso. Pero ahí, donde soltó, no se quiebra. Porque eso es una callosidad, es un porón, o es un poros, una callosidad fuerte, dura, ¿de acuerdo? Entonces, porosis tiene que ver con endurecimiento. Otra cosa que quiero que entiendan, antes de adentrarnos ahí. Los griegos creían que la mente, o el entendimiento en realidad, estaba aquí. Cuando ellos filosofaban acerca del conocimiento, ellos llegaron, las escuelas clásicas del griego, llegaban a un entendimiento. Y el entendimiento era que para ellos el entendimiento estaba aquí. Y para ellos era una especie de franja gelatinosa que había aquí. Eso es lo que ellos pensaban, ¿de acuerdo? Que aquí
estaba la mente, y que era una especie de franja como un gel. Y que cuando ese gel se endurecía, no aceptaba ningún argumento, ningún concepto y ninguna idea, porque se había endurecido. ¿De acuerdo? Ese era el pensamiento griego. De ahí ellos mantenían que la dureza de corazón no tenía que ver con el órgano que hace sístole y diástole. La dureza de corazón tenía que ver con una incapacidad de recibir ideas nuevas, conceptos nuevos. ¿De acuerdo? En el pensamiento griego. Y esta es la palabra que toma el apóstol Pablo para referirse cuando él habla del endurecimiento de corazón, está hablando de eso. Y aquí donde dice el texto, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel porosis. Ya saben de qué se trata la porosis, de una callosidad, de una dureza. Ya saben cuál era la idea de los griegos, ¿cierto? De porosis, ya la tienen cuál era la idea. Ahora, esa idea estaba equivocada porque con el tiempo ya entendieron que el entendimiento es algo volátil que hay dentro del ser humano y no está ubicado aquí en una parte del cerebro como tangible, a eso me refiero. Ahora, ¿qué significa porosis? Anoten ahí. Significa 3 acepciones. Número 1, endurecimiento. Número 2, ceguera espiritual. Y número 3, estupidez. Entonces, cuando el texto dice que le ha sucedido a Israel endurecimiento en parte, está hablando de endurecimiento, la incapacidad de recibir la verdad de Dios, está hablando de ceguera espiritual y está hablando de estupidez. Con certeza, las 3 acepciones son totalmente aplicables a la condición de endurecimiento de Israel. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que le sucedió entonces a Israel? Endurecimiento en parte. Yo le voy a explicar la expresión en parte, porque tenemos que entenderla bien. Pero está hablando de que Israel entró en un endurecimiento de corazón, en una, dilo Soledad, ceguera espiritual y en una estupidez al rechazar a Cristo. En otras palabras, Dios considera rechazar a Cristo una estupidez. La gente del mundo cree que porque nosotros creemos en Cristo somos nosotros los estúpidos, ¿cierto? Los tontos, los fanáticos, los lesos que no tenemos nada más que hacer que andar diciendo gloria a Dios. Pero Dios dice que el que rechaza a Cristo, el que se endurece en su corazón, ese es un estúpido. Esa es la visión de Dios con respecto a los que rechazan a Cristo. Entonces, hermanos, en la misma frase, que estamos ahí leyendo, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo se está refiriendo aquí a los hermanos gentiles. A ellos les está hablando en relación a los hermanos judíos de Roma. En otras palabras, les dice, cuidado con pensar que ustedes, los gentiles, son únicos. Cuidado con pensar que ustedes, los gentiles, son especiales. Cuidado con pensar que ustedes, los gentiles, son mejores que los judíos. Ya que debemos recordar algo que vimos la semana pasada, que los judíos fueron cortados por la incredulidad. ¿Se acuerdan? No porque los gentiles sean superiores, sino que ellos fueron cortados por su incredulidad. Y la incredulidad está directamente relacionada con rechazar a Cristo. Rechazar todo lo que viene de parte de Dios. Porque no solo rechazaron a Cristo. Los judíos, 1000 años, 2000 años, 3000 años antes de Cristo, estuvieron rechazando a Dios permanentemente.
se iban detrás de otros dioses, se volvían al paganismo, Dios les decía no hagan esto, ellos lo hacían. Entonces, los judíos han tenido un rechazo permanente de Dios. Y que la gota que rebasó el vaso fue cuando rechazaron a Cristo, al Dios encarnado que vivió entre ellos, y gritaron, crucifícale. Pablo también, tenemos que recordar que Pablo les dice a los gentiles, ustedes no son mejores, ustedes no son especiales, y ustedes no entraron en el olivo bueno, ¿se acuerdan? Porque los judíos fueron cortados así como así, los judíos fueron cortados por la incredulidad. Y acuérdense que Pablo les decía en los versículos anteriores que los gentiles pueden ser cortados por la soberbia, ¿se acuerdan? Por la arrogancia. Es una advertencia que el apóstol Pablo hace aquí cuando les dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ya. Ahora quiero que pongamos atención a esa frasecita pequeñita, donde dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Vamos a poner atención a esa expresión, en parte. La expresión griega en parte es esta, anótenla. Apómeros. ¿Cómo suena? Apómeros. A-P-O-M-E-R-O-S. Apómeros. Ahí donde dice en su Biblia, en parte, en griego dice apómeros. Ya, primero, esa expresión no está hablando de intensidad. Anoten eso. No está hablando de intensidad. ¿De acuerdo? En otras palabras, para que me entiendan eso de la intensidad, Pablo aquí no está diciendo que Israel fue más o menos endurecido o muy endurecido. ¿Se entiende? Sí, sí. O poco endurecido. A eso me refiero con intensidad. Pablo no está diciendo eso. Anoten eso. Pablo no está diciendo que el pueblo de Israel está más o menos endurecido. ¿Ya? Cuando dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, no está diciendo que está más o menos endurecido. ¿Se entiende? Porque la palabra griega es apómeros. Y apómeros no tiene que ver con intensidad. No tiene que ver con cuán endurecidos están. ¿De acuerdo? No está diciendo eso. Podría darnos la impresión, pero no está diciendo que está más o menos endurecido. No está diciendo que hay están un poco ciegos espiritualmente, ¿ya? No está diciendo que están un poco ciegos espiritualmente. No significa eso. Lo que está diciendo realmente es que hubo endurecimiento en una parte del pueblo de Israel. Que sería la gran mayoría. Correcto. Correcto, Nico. Lo que está diciendo es que hubo endurecimiento en una parte del pueblo de Israel. ¿Se está entendiendo la diferencia? Yo hago la aclaración, hermanos, porque algunos cuando enseñan esto dicen, se atreven a decir que está más o menos endurecido. Pero la palabra griega es apómeros. Y apómeros no tiene que ver con la intensidad, con cuán endurecidos están, sino que con cuántos fueron endurecidos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos entenderlo? Es que hubo endurecimiento en una parte del pueblo de Israel. Lo digo de otra manera. Está diciendo que hubo un número de israelitas, que no lo sabemos, pero hubo un número de israelitas que están completamente endurecidos. Pero no sabemos cuántos israelitas. Ahora, de todas las generaciones. No de la generación de Pablo,
solamente, y no de nuestra generación solamente, sino que desde cuando el pueblo judío existe hasta cuando termine, una parte del pueblo judío está completamente endurecido. Y ya vimos las semanas anteriores que, como lo dijo el Nico recién, la gran mayoría es la que está endurecida. Porque los que son salvos por gracia soberana son unos pocos, remanentes, ¿se acuerdan? Unos pocos. Hermano, ¿Sí? yo aquí tengo una versión que dice lo siguiente: para que no os tengáis por sabia en vuestra propia opinión, ¿Sí? que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel. Habla de una parte. Claro, parcial, pero también se puede entender que es de intensidad. Claro, como algo momentáneo. Puede ser parcial, está referido a la cantidad, Sí. pero si yo no entiendo el original griego, puedo pensar, como muchos piensan, que están parcialmente endurecidos, no completamente endurecidos. Ya. ¿Se entiende? Sí. Porque no existe alguien que está medio endurecido. Como que no, por completo no lo rechazan, pero tampoco por completo lo reciben. Eso no existe. Una tierra de nadie. No existe la tierra de nadie. Correcto. ¿Soy ciego O no sé. o no soy ciego? Porque si yo, por ejemplo, aquí las letras de ahí se me mueven. Pero yo veo. No estoy ciego. ¿Cierto? Sí. Ciego es que yo aquí no vea nada. Claro. Ya, eso es lo que tenemos que entender. Claro. Entonces, hubo una parte del pueblo de Israel a través de todos los tiempos, en todas las generaciones, que se ha endurecido completamente contra Dios. ¿De acuerdo? Sí. Ya, estamos entendiendo el misterio. Acuérdense, estamos en medio de la comprensión del misterio. Está diciendo que hubo un número de israelitas que están completamente endurecidos. En cuanto que hubo otro grupo que, dependiendo de la generación en la que estuvo, entonces sigo hablando de los israelitas, ese otro grupo fue elegido y fue alcanzado por la elección de la gracia soberana, por medio de la fe. Cuando alguien ha sido elegido por la elección de la gracia soberana, es que no había dureza, porque la verdad entró. ¿Se entiende? Sí. Y si me permiten hacer un paréntesis pequeñito. El día atrás lo conversábamos con respecto a Yorkie. Es mucho más fácil para una persona que nunca ha estado en medio del mundo religioso recibir el evangelio que para una persona que está saturada de conceptos religiosos. Porque esos conceptos religiosos le endurecen el entendimiento. Y la verdad bíblica no entra. Y se genera una debacle interna en los pensamientos, una lucha que puede durar meses, años. Y ese es el problema que han tenido los judíos. En el caso de los judíos, no son ni meses ni años, son siglos. ¿Ya? Entonces, este endurecimiento en parte se refiere a que hubo una parte del pueblo judío que se endureció completamente contra Dios. Entonces, lo que dice es que Israel no fue rechazado como un todo, sino que fue rechazada parte de él. ¿De acuerdo? Por eso es que Pablo le está diciendo, es bueno que ustedes los gentiles sepan este misterio, para que no sean arrogantes, porque ustedes lo que están entendiendo es que Israel fue desechado completamente. Y él está explicando que no, que una parte se endureció. No es que los rechazaron nomás arbitrariamente, se endurecieron contra Dios. Y ese endurecimiento provocó el rechazo. Pero hubo una parte pequeña, en todas las generaciones una parte pequeña, que ha sido elegido por medio de la gracia soberana y siempre por medio de la fe. ¿Se acuerdan cuando vimos que en tiempo de Elías estaba triste y le dijo, Señor, solo yo he quedado? ¿Se acuerdan? Sí. Y viene Dios y le dice, ¿qué estás reclamando, Elías? Yo me he apartado un remanente
de 7,000 más que no han doblado su rodilla delante de Baal y no lo van a hacer. O sea, en tiempos de Elías, si Elías era el único, había 7,001. Elías pensaba que era el único. Pero Dios viene y dice, no, no es así. Ahora, la nación de Israel en ese tiempo superaba los varios millones. En ese tiempo ya. ¿Se está entendiendo? Sí. Siempre la mayoría es rechazada y la minoría es electa por gracia soberana por medio de la fe. Hermanos, es importante recordar que esa parte de Israel que fue rechazada o que se endureció, que entró en ceguera espiritual, lamentablemente es la mayor parte. De la misma forma, la mayor parte de los gentiles están en las mismas condiciones de endurecimiento. ¿Ya? El endurecimiento de los judíos no es diferente al endurecimiento de los gentiles. O sea, los gentiles también tienen endurecido su corazón, también están en ceguera espiritual y también hay estupidez al rechazar a Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, los gentiles están en las mismas condiciones de endurecimiento, de rebeldía, de ceguera espiritual, y solamente un remanente es salvo de entre los gentiles. De todas las naciones. Por eso dice el libro de Apocalipsis que Dios está formando un pueblo de toda raza, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Pero son unos pocos. Unos pocos de Chile, unos pocos de Perú, unos pocos de Francia, unos pocos de Dinamarca, unos pocos de Bélgica, unos pocos de Canadá, unos pocos de Ecuador, unos pocos de España. Y en todas las generaciones ha sido así. Y en todas las generaciones la gran mayoría, tanto de judíos como de gentiles, se han endurecido delante de Dios. Pero aquí lo que Pablo le está explicando a los gentiles es el endurecimiento ¿de quién? En parte. ¿Pero de quién? De los judíos. ¿Y por qué se lo está explicando a los gentiles? Porque ellos pensaron que están todos Porque- escuchados. ¿Ya? Porque estaban por el porque se creían superiores. Y se lo está explicando a él. Le está explicando que los judíos no han sido totalmente rechazados. En otras palabras, cuidado, no hablen tonteras. No hablen tonteras. Hay judíos que yo tengo que llamar. Mientras yo estoy hablando aquí con ustedes, algún judío en alguna parte del mundo se está convirtiendo al Señor. ¿Cómo lo sé yo? La Biblia lo dice. Él está llamando judíos. Ahora, son los menos. ¿Vamos bien? Ya, volvamos a ese punto. Al punto de que una parte de Israel se endureció. Lamentablemente, la mayor parte, quizás eso, no sé si lo anotaron, pero anoten. La mayor parte es la que se endureció. Vamos a leer, no quiero que expresar ideas y que queden ustedes en sus cabezas y en la de los oyentes como ideas mías, ¿ya? No quiero eso, entonces tenemos que buscar la referencia bíblica de aquello que estamos diciendo. Entonces vamos a leer Romanos 11, ahí mismo el libro de Romanos, capítulo 11, pero vamos a leer del versículo 5 al 7 para entender esto que acabamos de decir. Romanos 11, del 5 al 7. Leo. ¿Lo escucharon? Sí. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjense que Pablo está hablando en tiempo presente. Por lo tanto, se está refiriendo al tiempo de él. Ahí, en ese tiempo. En el tiempo que él está escribiendo esto, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Se dan cuenta? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, si fuesen escogidos por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel
no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea, el pueblo de Israel quería algo, ser el pueblo de Dios. ¿Y eso lo alcanzaron? No. Pero de entre los judíos, los que han sido escogidos por la gracia soberana, estos sí lo han alcanzado. Y los demás, ¿cuáles son los demás? La gran mayoría. La gran mayoría fueron endurecidos. Entregado a sus deseos. Entregado, dejar que si ellos se quieren endurecer, que se endurezcan. Pero endurecimiento es endurecimiento de corazón, es porosis en griego, endurecimiento de corazón, ceguera espiritual y estupidez. ¿Está claro, cierto? ¿Sí, hermanos? Ustedes me van siguiendo la idea de lo que está pasando aquí en el versículo 25. Ya. Estos textos también hacen referencia al endurecimiento en parte de la nación de Israel. Está hablando de los judíos. Y los demás fueron escogidos por gracia soberana de Dios. ¿Y cuántos fueron escogidos por gracia soberana de Dios? Solo unos pocos. Una parte. ¿Cómo saben ustedes que unos pocos? Porque lo dice. ¿Qué dice? Dice, aún en este tiempo, Dios ha apartado o ha elegido, no sé cómo que dice, ha escogido un remanente. ¿Y qué significa remanente? Unos pocos. Y lo ha escogido por medio de la salvación, por gracia. Y si son unos pocos, inferimos entonces que la gran mayoría se ha endurecido. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Eso para que los gentiles, que son miembros de la iglesia de Roma, les quede claro que ellos no son superiores, no son mejores, y ellos no están ahí porque los judíos fueron rechazados. Los judíos fueron rechazados por su incredulidad, y Pablo le está diciendo a los hermanos gentiles, cuidado con ustedes, que por su arrogancia, ustedes también pueden ser desechados. Y creo que, aunque el texto no lo dice, pero creo que es totalmente aplicable, a nosotros nos tiene que pasar, tenemos que tener cuidado con que no nos pase la misma cosa. Que usted entienda cosas que otros no entienden, no significa que somos mejores que los otros. Porque si yo empiezo a creer que soy mejor que el otro por entender algo que el otro no entiende, me voy a poner arrogante y soberbio. Y existe la posibilidad que sea desechado. Entonces tengo que mantenerme, no tengo que olvidar nunca que el entendimiento que tenemos ha venido por gracia, por una acción de Dios en nosotros. Nico. Hermano, una pregunta que me formula en la cabeza. Aquel que Dios se revela o que recibe mayor revelación, ¿Dios le demanda de acuerdo a esa revelación? Siempre. O sea, le demanda más que al que ha sido... Le demanda de acuerdo a la revelación que tiene. Porque no sabemos quién tiene más y quién tiene menos. Entonces, porque Dios me demanda que yo ande o camine o viva en conformidad a la luz que yo tengo, no a la luz que tú tienes. Por eso una regla de oro. Por eso es que mi conciencia no puede regir la conciencia de York. Porque el entendimiento que yo tengo no puede regir la vida de ella. Ella tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios le está mostrando. Eso es vivir en gracia. Por eso es que no imponemos nada ni obligamos a nada. Y entendemos que los hermanos tienen que vivir de acuerdo a lo que van entendiendo de parte del Señor. Pero si alguno se quiere pasar de listo y decir, bueno, a mí el Señor no me ha revelado nada, yo no soy Dios, yo no tengo cómo saberlo, pero no juegue con Dios. Porque Dios sí sabe cuánto Dios le ha revelado a usted. Amén. Pero eso no quiere decir también que la persona no quiere ser expuesta para no tener la revelación. Correcto, también. Además, porque el llamado de Dios es a no dejar de congregarnos, porque no podemos ver la revelación como algo malo, por hermanos. No voy a ir para no recibir revelación, para que el Señor no me demande nada. Porque la revelación, porque acuérdense que la revelación no es conocimiento. La revelación es cuánto hay de Cristo en mi vida. Es Cristo encarnándose, Cristo haciéndose vida, sangre y carne dentro de mí.
Cristo viviendo su vida en mí. En otras palabras, yo tengo que anhelar y amar la revelación de Cristo. Pero la revelación de Cristo no es resorte del que enseña. La revelación de Cristo es resorte única y exclusiva de Dios. Dios sabe cuánto revela, cuándo revela, a quién le revela y cómo le revela. ¿Ya? El mecanismo que usa siempre es la exposición del Evangelio, como en esta oportunidad. Hermano. ¿Cómo entra el tema del discipulado y la guianza y Sí. la molestación y todo eso? Ahí. Pero en el contexto donde uno vive de acuerdo a la conciencia que uno tiene de lo que se le ha sido revelado. Sí, que la conciencia, es eso que nos ha sido revelado es, por ejemplo, no solamente en la salvación por fe, también me ha sido revelado que tengo que obedecer. También me ha sido revelado que el discipulado me tiene que ser revelado. Sí. Y por ejemplo, el tema cuando uno habla con un hermano y uno le dice, por ejemplo, le da un ejemplo de cómo es la manera correcta de conducirse. Y el hermano pudiera decir, pero a mí eso no se me ha revelado. A eso me refería antes. ¿Puede decirlo? Sí. ¿Yo soy Dios para indagar en el corazón de él? No. Entonces no significa que Pero- no puede decir. No, pero con Dios no se juega. Ya. Lo que tienes que tener claro tú y yo es que a Dios no le podemos andar metiendo el dedo en la boca. Es diferente cuando yo estoy siendo honesto y veraz, y estoy diciendo, yo no comprendo eso, no lo entiendo. A que yo lo entiendo al revés y al derecho, pero como no quiero vivir en esa demanda, me hago el loco. Porque lo que yo decía tiempo atrás, este es un paréntesis, ¿eh? Volvemos después, Nacho me saca de las temáticas. Vamos y volvemos, rapidito. Nadie tiene problemas con la revelación de que podemos tomar una cervecita. Me llama la atención que nadie dice, hoy Dios no me lo ha revelado. Pero sí con el diezmo. En el diezmo no, sabes que Dios no me lo ha revelado. La parte ancha del embudo, para nosotros. ¿Se entiende el ejemplo que estoy dando, cierto? No, hermanos, por eso, la revelación no es mala. La revelación es el mecanismo que Dios tiene para que haya vida de Cristo dentro de mí. Y mientras más revelación voy teniendo, más de Cristo hay y menos de mí hay. Yo pienso que en el discipulado también, aparte de la revelación, que a lo mejor puede una persona que le va a guiar, no sé, también hay parte que está ¿cómo se llama esto? Hay cosas que hacen muchas cosas por agradecimiento, Claro. ¿cierto? Y que son revelación. Y que son, claro, no tiene por qué revelarse, tiene que igual por agradecimiento hacer estas cosas. Se asocia que todo lo que es revelado tiene que ser agradable, ¿no? Sí. por favor. No siempre la revelación es agradable. No, porque me voy muriendo. Es que pasa que Porque voy muriendo. lo agradable para uno no es lo mismo que es agradable para Dios. De hecho, Jesucristo es el mejor ejemplo. No quiero beber la copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Beberse toda la copa. Y la copa era morir en la cruz del Calvario. Ya, volvamos acá. Ese endurecimiento, que es en parte, ¿qué significa en parte? Una cantidad. o sea, unos Sí. pocos. No, fueron unos pocos. La gran mayoría fue endurecida. Y unos pocos fueron salvos Por gracia. por gracia soberana mediante la fe. Listo. Entonces, ese endurecimiento, según el texto, vamos al texto de nuevo, 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Se dan cuenta que ya está dejando de ser misterio? Ya. Para que no seáis arrogantes, ustedes, hermanos gentiles, en cuanto a vosotros mismos. Porque les voy a explicar lo que ha pasado con los hermanos judíos, y con el pueblo de los hermanos judíos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porosis apomeros, dureza, ceguera espiritual, estupidez, en una parte del pueblo judío. ¿De acuerdo? Y esta es la frase en la que nos vamos a detener. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa frase la vamos a aprender de memoria. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A esto Dios lo llama
la plenitud de los gentiles. A todo esto que voy a decir ahora. La palabra plenitud, anoten ahí, la palabra plenitud en el idioma griego es pleromá. ¿Cómo suena? Pleromá. Y pleromá, anoten, transmite la idea de un número ilimitado. Perdón, de un número limitado. Limitado. De un número limitado, pero completo. ¿Ya? Porque plenomá significa pleno, lleno, completo. ¿Eso no lleva acento el pleroma? No. ¿Cómo se carga? Sí, en la fonética sí. Sí, con el sí. Ya, ¿me van siguiendo? Transmite la idea de un número limitado, pero completo. Es un número completo, entonces. No está indicando un número total y absoluto. Anoten eso. No está indicando un número total y absoluto. En ningún momento la palabra pleromá habla de algo total. En ningún momento. Sino que habla de un número limitado, pero completo. ¿Cómo? Limitado. Limitado. Pero completo. En ningún momento pleromá está hablando de algo total y absoluto. Ya. ¿Se entiende lo que dije o no? Sí. ¿O no me entienden? Pleromá no me está diciendo que todos los gentiles que han existido desde Adán hasta ahora de forma total y absoluta son los que están ahí. Sino que pleromá me está hablando de un número de entre los gentiles. Limitado. No sabemos cuánto. El único que sabe es Dios. Pero es un número completo. Lo voy a decir de otra manera, voy a parafrasear. Supongamos que Dios decidió salvar 200 millones de gentiles. Cuando vayamos en el 199.999 millones y lleguemos al uno que falta, estamos hablando de la plenitud de los gentiles. Pero no son 200 millones de gentiles. Son billones y billones de gentiles que han habido a través de toda la historia. Hoy día en el planeta hay más de 7.000 millones de seres humanos. Hoy día. Piensan de aquí para atrás todas las generaciones, hasta Adán. ¿Ya? Entonces, pleromá no es un número total y absoluto. No es todos los gentiles. La plenitud de los gentiles. Cuando la Biblia habla de plenitud de los gentiles, no está diciendo todos los gentiles, sino que está hablando de un número limitado. O sea, de los gentiles que el Señor llamó de entre los gentiles. Pero de un número completo. Es un número, anoten ahí, definido por Dios. En el contexto bíblico, es un número de personas definido por Dios. Y ese número definido por Dios es considerado la plenitud. Porque fue Dios quien lo decidió. Fue Dios quien decidió ese número de gentiles. ¿Me están entendiendo? Dios dijo, yo voy a salvar tantos gentiles. Cuando se convierte el último gentil, se cierra ese número que Dios decidió. Y eso se llama plenitud de los gentiles. ¿Quién lo llama así? Dios lo llama así. Plenitud de los gentiles. Ahora, esto que estoy diciendo es
según el plan y el propósito de Dios para la salvación de los gentiles. ¿Se entiende? Aquí yo no quiero avanzar si esa idea no se entiende. ¿Quién no me la entiende? ¿O quién me la está entendiendo a medias? Nacho. Sí, me suena como... O sea, yo sé que no es así, pero creo que puede dar espacio a que se cuele un poco el tema calvinista de la elección incondicional. Cuando se habla de que Dios decidió. Sí, Dios decidió el número. Claro. El número. El número. ¿Qué dice la elección incondicional? Que Dios decidió quién. Yo estoy hablando de lo que significa plenitud. No estoy hablando de la salvación, de la elección misma. Estoy hablando de qué es lo que la Biblia llama plenitud de los gentiles. Plenitud es pleroma. La palabra pleroma significa lleno, completo, sojuzgado. ¿Ya? Pleno. Eso significa pleroma. De ahí viene la palabra plenitud. Y la frase es plenitud de los gentiles. Y plenitud de los gentiles hace referencia no a una totalidad absoluta, no a todos los gentiles que han existido, Nash, sino que a un número limitado, pero completo, pleno. ¿De acuerdo? Ese número lo sabe solamente Dios. Dios dijo, tantos gentiles van a ser salvos. Y Dios empezó a salvar a esos gentiles, ¿cierto? Lleva miles de años salvando gentiles, entre ellos nosotros. Y quedarán otros pocos, no sabemos. Pero va a llegar el momento que el último gentil, hermanos queridos, el último gentil va a entrar y Dios va a decir, se cumplió la plenitud de los gentiles. Tengo el número que yo dije completo. ¿Se entiende, Nacho? Sí. Está hablando, yo estoy explicando lo que es, la plenitud de los gentiles. ¿Se está entendiendo? ¿Yorkie se entiende la idea? ¿Camila se entiende? ¿Sandra? ¿Sí? ¿Jimena se entiende la idea? ¿Rebeca? Sí. La verdad que tengo algo aquí. A ver. ¿Será como producto terminado? A ver, En el explícame. sentido de, por ejemplo, que cuando uno se termina como una tarea, algo así, ya no hay nada más que hacer. Ok, sí, eso es. En cuanto a los gentiles, Sí, no sí en ese. solamente los gentiles. Sí, Dios dijo, esto es lo que al final de los tiempos quiero con respecto a los gentiles. Cuando eso ocurra, la plenitud de los gentiles se culminó. Hermano Víctor, esa plenitud de los gentiles sería este misterio que endureció. Es parte del misterio. No, eso no endureció a los... Ellos se endurecieron solitos. Ya, pero cuando dice el misterio. Es todo lo que estoy explicando. Ya, perfecto. Lo que dije delante es lo que estoy diciendo ahora. Además, Ya, ¿quedó claro la plenitud de los gentiles? O sea, y no sabemos, pero ¿se imaginan ese hermano que sea el último? O sea, el último y se cierra la puerta. Hermano, es como cuando uno va a subir al bus. ¿Eh? Cuando estudiábamos en Los Ángeles y había que... No había buses como ahora. Y había que correr, hermano. Y se llenaba. Y habían de todo. Teresiano, liceo alemán, liceo industrial, niña, hombre, técnico, todos metidos adentro. Y ya cuando ya el último entraba, y se cerraba la puerta. Y quedaban 10 abajo. Y no podían entrar porque la puerta se cerró. Porque no entra nadie más. Porque eso es lo que la micro hacía. Aquí es lo mismo. Va a llegar el momento que cuando se convierta el último de los gentiles, según el número que Dios designó, no me pregunten qué número, porque no tengo idea, Dios lo sabe. Cuando eso ocurra, el tiempo de los gentiles se llegó a su fin. Y ahí va a pasar algo, que es lo que vamos a ver ahora. Es curioso que el término plenitud no solamente se aplica en el sentido de la palabra plenitud acá, sino que también se aplica en Romanos a los judíos, a los gentiles también. Así lo dice el texto. Cuando habla de la plenitud de los gentiles, en ningún instante el texto está diciendo que la totalidad de todos los gentiles van a ser salvos, sino que la gran mayoría de los gentiles se perderán.
y unos pocos serán salvos. ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí. O sea que somos hartos, entonces, bueno, igual somos hartos porque si a través de todos los siglos, todas las generaciones, hartos, remanentes, Somos hartos, pero la humanidad es gigantesca. A razón de la cantidad de la humanidad, somos poquísimos. O a razón de los que han rechazado. Claro, son malos que quedan afuera, que van a quedar afuera. Y en el pueblo judío lo mismo. Claro. Se van a convertir varios judíos, pero a razón de todos los judíos de todos los tiempos, van a ser unos pocos. Igual son menos que estamos hablando de nación, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Los gentiles son todo el resto de las naciones. Ya. Esto acontece desde que la fe en Cristo existe en esta tierra. Siempre ha habido remanentes, no solo de los judíos, sino que también de los gentiles. En cada generación de judíos, Dios ha salvado un remanente. ¿Qué significa remanente? O sea, Dios ha salvado unos pocos de judíos. Y en cada generación de gentiles, Dios ha salvado unos pocos gentiles. Hermanos, hago un paréntesis pequeñito. Algunos gentiles han tenido el privilegio de ver a toda su familia salva. Y otros, uno solo de la familia. Y eso hace la gracia de Dios más gloriosa y más soberana. Uno solo. El único. Y ningún hermano, ni el papá, ni la mamá, ni el tío, ni la abuelita. Y en otro se convierte uno y empiezan a convertirse como el efecto dominó. Eso es algo que tiene que ver con la gracia soberana. ¿Ya? Cierro paréntesis. Existe un remanente en nuestra generación de judíos, hoy día, que están siendo convertidos. Y existe un remanente de gentiles, hoy día, que están siendo convertidos. En esta generación. Esta generación va a pasar, vamos a morir, y la generación que viene va a pasar lo mismo. Un remanente de judíos se va a convertir, y un remanente de gentiles se va a convertir. Eso que pasaba ahí, igual hoy en día pasa porque uno habla con gente y la gente, al no tener mucho conocimiento, igual dicen, no, se endureció completamente y están esperando que venga Cristo después y todo. Ya, todos aquí, hablan lo mismo. correcto, por eso que yo le decía que esto va a echar por tierra las ideas evangélicas y católicas con respecto a la segunda venida de Cristo. De hecho, varios de los que estamos aquí vamos a tener que decir, ¿qué creía yo? Porque creemos puras tonteras, lamentablemente, porque tenemos la cabeza llena de pajaritos de religión y no de Biblia, no de revelación bíblica. Ya. Todo esto de la plenitud de los gentiles significa que después que haya entrado en el reino de Cristo, en la luz, el último gentil, conforme al plan y al propósito de Dios para la salvación de los soberana por medio de la fe en Cristo, que es la forma como Dios elige tanto a gentiles como judíos, hasta que el último gentil haya entrado en el reino de Dios, hasta que el último gentil sea salvo por esta elección soberana, por medio de la gracia y por medio de la fe. Entonces, cuando el último gentil entre, recién ahí va a pasar algo que dice el versículo 21. Volvamos atrás. Del 21 al 25. Ahí mismo en el capítulo 11, del versículo 21 al 25. Porque esto lo vimos, ¿se acuerdan? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes eran las ramas naturales? Los judíos. A ti tampoco te perdonará. Olivo silvestre, pueblo gentil. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para los que cayeron. ¿Quiénes son los que cayeron? Los judíos. Pero la bondad para contigo. ¿Quién? Los gentiles. Si permaneces en esa bondad, si los gentiles permanecen en Cristo, pues de otra manera tú, pueblo gentil, también serás cortado. Versículo 23. Y aún ellos, ¿quiénes? Judíos. Si no permanecieren en incredulidad, o sea, si no injertados, o sea, serán llamados Salvado. por gracia, por medio de la Sí. ya. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Veamos el versículo 24, especialmente el 24. Porque si tú fuiste cortado, tú, olivo silvestre, pueblo gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. El buen olivo es el verdadero Israel, el buen olivo es Cristo, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Cuánto más estos? ¿Quiénes? Los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando haya entrado el último gentil? Cuando haya entrado el último gentil, la cosa no se acaba. ¿Se acabó solamente? Para los gentiles. Y va a ocurrir algo. Esa última generación de judíos va a experimentar un llamado de Dios. No todos, no todos. Pero más grande. Un remanente abundante. La cosecha abundante. ¿Se acuerdan que cuando partimos vimos la cosecha? La cosecha abundante. Síganme, por favor. Vemos que después de la plenitud de los gentiles, ¿cuál es la plenitud de los gentiles? ¿Cómo definimos la plenitud de los gentiles? Todos los que Dios sabía que iban a entrar. Ya. Cuando haya entrado, El último. el último. Esa va a ser el número que Dios determinó. Se cumplió. Una vez que eso ocurra, No se acaba la cosa. no. Anoten ahora, textual. Habrá una última oportunidad para que Israel se convierta a Cristo. Coma. Después que la llave se cierre, para que ningún gentil más entre. Después que la llave se cierre, para que ningún gentil más entre. ¿Puedo repetir, por favor? ¿Dónde quedaste? Entonces, Habrá una última oportunidad para que Israel se convierta a Cristo. Coma. Después que la llave se cierre, para que ningún gentil más entre, conforme está escrito. Coma. Habrá una última oportunidad para que Israel se convierta. Coma. Hermano, esto es importante lo que van a escribir ahora. Lógicamente, un remanente más. No para que todos los israelitas que estén vivos se conviertan, sino que un remanente. Lógicamente un remanente más. Un remanente. Quiero que entiendan la idea. Ah, yo no sé. Ya, entra el último gentil. Se cierra la puerta para quién, Soledad. Para los gentiles. Se acabó, hermano, no hay nada más que hacer. Para los gentiles. Terminando eso, ese tiempo, se abre la última oportunidad para que el pueblo de Israel se convierta. Lógicamente, siguiendo siempre
el mismo modus operandi, un remanente. No es que si hoy día hoy día se convierte el último, se acabó la plenitud de los gentiles, se acabó ahora, y mañana, y hoy día en la tierra hay 20 millones de judíos, los 20 millones de judíos se van a convertir. No. Es la última oportunidad para esos 20 millones, pero siguiendo el mismo modus operandi de Dios de toda la historia. Un remanente será salvo. ¿De acuerdo? O sea, de esos judíos que van a ver, unos pocos serán salvos. Ahora, hermanos, anoten ahí la última frase. Antes de la venida de Cristo. Eso subrayenlo con rojo, con negrita y con comillas. Antes de la venida de Cristo. Esto debe estar sumamente claro. Esto va a pasar antes de la venida de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, para que quede claro. Hasta el día de hoy, de generación en generación, Dios ha alcanzado remanentes de Israel. Desde que Israel comenzó a ser Israel, hasta el día de hoy, han pasado muchas generaciones. Y en cada generación, Dios ha salvado un remanente de Israel. ¿Cierto? Sí. Y cada remanente se va sumando al otro remanente, se va sumando, y hay una sumatoria de remanentes. ¿Estamos de acuerdo? A través de toda la historia ha ocurrido esto. Y siempre de acuerdo a la historia bíblica, la mayoría de los judíos muere en sus pecados y en su incredulidad. Siempre. Esto que estoy diciendo es según la historia bíblica y según la historia extrabíblica. Yo les voy a dar algunos ejemplos. Ya. ¿Estamos claros? A ver, ¿cómo va a ser la cosa? Dios está salvando, está teniendo un trato con los gentiles y con los judíos en paralelo. Sí. En contexto del plan de salvación y el propósito de salvación que Él tiene para gentiles y para judíos en el contexto de la salvación. ¿De acuerdo? Pero en el contexto de los judíos, Dios estableció algo que Él llamó la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles dice relación con un número limitado que Dios tiene de gentiles. Y cuando haya entrado el último gentil en el reino de Dios, la llave cerrará la puerta para los gentiles. ¿Cuándo va a ser eso? No, nadie sabe. ¿Y quién va a ser el último que se va a convertir? Tampoco se sabe. Y tampoco Dios va a avisar eso. Se convierte eso y se acabó. Se acabó. Ningún gentil más se salva. Pero Dios ahí inicia la última y gran oportunidad para el pueblo de Israel, para que se conviertan a Cristo. Obviamente, un remanente, como ha sido a través de toda la historia. Pero que esto quede claro. Todo esto que estoy diciendo va a pasar antes de la segunda venida de Cristo. No en la segunda venida de Cristo. Antes. Eso iba a ser como... Yo me estoy imaginando un ejemplo, que fuera ahora, por ejemplo, que hoy día, en este momento, entrara el último gentil, va a pasar un tiempo en el cual, me imagino que eso irá a ser noticia, porque como ahora está todas estas redes sociales. ¿Cómo sabes? No, porque se empiezan a convertir. Ah, Se empiezan a convertir los... se va a saber, los judíos. probablemente. Que se empiezan a, Probablemente. Oye, un grupo de tantos judíos se convirtieron. Sí, puede a ser. casa, pues, es como una señal. Puede ser, digamos. o puede que no. No sé. Con todas las reglas. Pudiese ser, pero puede que no. Sí. Porque, por ejemplo, hermano, en las redes se habla de cuántos gentiles se convierten. No. Porque como siempre se ha hablado de, a ver, ¿por qué digo yo esto? Pongo este ejemplo? Porque con los israelitas, o sea, con los gentiles es más difícil porque son muchas
muchos Sí. países, pero no así de un pueblo localizado, de Israel, de una ciudad más pequeña. Pudiese ser como como que- no pudiese ser. Sí. No, la Biblia no dice Estoy nada al imaginando respecto. yo una cosa como Sí, que se pudiese puede- ser o no pudiese ser. Lo que está claro es que se cumple la plenitud de los gentiles y se inicia ese tiempo particular para el pueblo judío. Y esto lo está revelando Pablo para que los judíos, los gentiles de esa época de Roma no sean arrogantes. Le está explicando cómo va a ser toda la cosa y para que nosotros también hoy día entendamos el asunto, porque lamentablemente hay mucho misticismo alrededor del pueblo de Israel en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica tiene banderas de Israel, tiene el candelero de Israel, tiene el arca del pacto y tiene un montón de símbolos y la gente se viste y danzan danzas de Israel y un montón de cosas. Eso es místico. Eso no es lo que habla el texto bíblico. ¿De acuerdo? Ya. Hermano, Sí. una consulta. Estas dos formas que Dios va a tener, ¿podrían ser también en alguna medida también podrían ser paralelas? ¿Cuáles dos formas? O sea, entre la plenitud de los gentiles y también Dios va a ser, Tu segunda No, venida. no son paralelas. no son paralelas. No. Se cumple una serie de Sí, porque el fin de una inicia la otra. Ah, ya. Claro. Y además que eso tiene que Y ser después el fin de paulatinamente, no Israel creo- claro. viene con la venida de Dios. Correcto. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hoy día la gran mayoría de los planteamientos evangélicos y católicos dicen que la segunda venida de Cristo es la segunda oportunidad para los judíos. Ah, sí. Así que hay varias personas que dicen eso. Mucho, Rebel. Mucho. Ahora, eso no es así. Categóricamente no es así. Me voy a adelantar un poco y se los voy a decir por qué no es así. Hermanos, categóricamente eso no es así. Porque la segunda venida, Cristo no viene a evangelizar a nadie. No, no. No viene de misiones el Señor. No viene ni a evangelizar, no viene a hacer misiones y no viene a predicar el arrepentimiento. Eso no pasó. Viene a dos cosas. Viene a buscar a su iglesia, compuesta de judíos y de gentiles, y viene a juzgar a todos los que rechazaron a Cristo por todos los siglos para atrás. Entonces la segunda venida de Cristo no es la instancia para salvar a nadie, porque no viene de predicador, ya vino ya a sufrir, viene a juzgar y a buscar a su iglesia. Ya, dígame. Oportunidad para los judíos, no se sabe cuánto tiempo va a ser. Tampoco. No, tampoco se sabe. Y si dice algo por ahí en la Biblia, yo no sé. ¿Ya? Pero sí sé, sí Dios nos muestra aquí que llega el tiempo, el cumplimiento de la plenitud de los gentiles y el olivo natural va a ser reinjertado. ¿La totalidad? No. No. Un remanente, porque siempre ha sido así a través de la historia. Remanentes judíos el Señor ha llamado y remanentes gentiles el Señor ha llamado. Ya, volvamos al versículo 23. Volvamos al versículo 23. Hermano, ¿Ya? en el versículo 24 que está dando por hecho que va a ser así, o es una pregunta. No, No. una pregunta al final, pero en base de que, así que Dios puede reinjertar Sí, no, pues sí. Sí, es una pregunta, es una pregunta afirmativa. afirmativas. Es una pregunta para decir esto va a ser así. Pues, no, ¿acaso no puede Dios hacer ¿Acaso esto? no puede Sí. estar? Porque Él tiene todas las No es una probabilidad, Sí, sí. Ah, ya. Es una serie. no es una probabilidad, es una aseveración por una pregunta. Nosotros podemos aseverar cosas preguntando. O sea, esta sería la base. ¿Acaso tú no eres hombre? ¿O acaso Hermano, pero esta sería la base. ¿Cómo? Esta sería la base para decir que después es que quiero entender. Esta sería la base para decir que No, no es la base, es que esta correlación bíblica, todo esto es el misterio. Ya. Y lo estamos desenterrando, lo estamos sacando al polvo el misterio. Ya. Dentro del misterio, aquí nos dice Dios que las ramas naturales fueron cortadas.
Y el olivo silvestre fue injertado contra naturaleza. Y después dice, ¿acaso yo no soy poderoso para tomar esas ramas que fueron cortadas y reinjertarlas en el olivo bueno? Esa pregunta, ¿qué le respondemos al Señor? Que sí, poderoso. O sea, esto va a pasar. Ya. Esto va a pasar. Ya. Sí, Porque pensando como esto va a pasar. Porque no es que eso, es porque es una metáfora. Todo el rato es una metáfora. Todo el rato Pablo ha estado tratando con una metáfora algo que va a ocurrir. Veámoslo, dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes a los gentiles en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Algo que ya pasó y está pasando y seguirá pasando con Israel. Endurecimiento en parte. La gran mayoría allá atrás en el pasado se endureció, ahora se endureció y para el futuro la gran mayoría se va a seguir endureciendo. La gran mayoría. Entonces yo le pregunto aquí a Pablo, yo intervengo ahora, Marco, y le digo, ¿y la minoría? ¿La minoría del pasado qué le pasó? Fueron salvos por gracia. ¿Y la minoría del presente? Está siendo salva por gracia. ¿Y la minoría del futuro? Va a ser por salvo por gracia, pues, Víctor. ¿Y cuándo va a ser eso, Pablo? Sigamos leyendo. Y luego todo, perdón, hasta que haya, ¿hasta cuándo va a pasar eso? Hasta que haya entrado el último gentil. Hasta. Y ahí va a pasar eso. ¿Qué? Las ramas naturales van a ser injertadas. O sea, va a haber la última oportunidad para el pueblo judío. Obviamente, no la totalidad de los judíos que hayan vivos, sino un remanente. ¿Se entiende, Marco? No es que esa es la base. Estamos desentrañando el misterio. Por eso es que es un misterio. Y por eso es que hay que seguirlo así tan meticulosamente. ¿Ya? Pero aquí nos va a ir quedando más clarito. Volvamos al versículo 23, donde dice, y aún ellos, hablando de los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Hablando de quién? De los judíos. No está hablando de los gentiles, está hablando de los judíos. El texto nos habla de una condicionante, no probabilidad. Que no permanecieren en incredulidad, sino que creyesen. Pero esa condicionante también es para los gentiles hoy día. Nadie es salvo por ir a una iglesia. Nadie es salvo por obra. Nadie es salvo por ser hijo de un pastor. Se es salvo solamente por creer. ¿Sí? Ya, sigamos. El texto nos habla de una condicionante. Si es que ellos no permanecen en la incredulidad en la cual se encuentran ahora. Pablo no está diciendo que eso va a acontecer, que todos van a, sino que eso podría acontecer. Como ahora, hago otra pregunta. ¿Podrían gentiles convertirse ahora? Sí. ¿Cuál es la condicionante? Tienes que creer. Creer. Allá es lo mismo, pero sí nos está diciendo que va a pasar. ¿Ya? Pero tiene una condicionante, que es que salgan de su estado de incredulidad y crean por medio de la fe. Otra vez, el remanente será salvo. Y la gran mayoría permanecerá en incredulidad, en dureza de corazón, en ceguera espiritual y en estupidez. Así fue en el pasado, así es en el presente y así será en el futuro. Hermanos, cuando hablamos de remanente, hablamos de lo que Romanos 9:27 dice. ¿Qué dice Romanos 9:27? Esto lo tenemos que tener muy claro. Cada vez que hablamos de remanente, hablamos de lo que Romanos 9:27 dice. ¿Quién lo lee? También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
tan solo el remanente será salvo. Ya, eso es un decreto de Dios. Si el número de los hijos de Israel es como la arena del mar, ¿cuánta arena habrá en el mar? Ya, si fuese así, Dios ya decretó algo. Solo el remanente será salvo, unos pocos. ¿Cómo va a ser en el futuro? Unos pocos. Por muy abundante que la cosecha sea, siempre van a ser un remanente. ¿Ok? El texto nos dice que solo el remanente será salvo. Debemos recordar eso siempre. Y sobre todo, hermanos, en lo que nos resta del capítulo 11. Sobre todo los 2 versículos que vienen, que no los vamos a ver hoy día. ¿Recordar qué? Que solo el remanente será salvo. Ya, en forma de resumen, para ir terminando, en forma de resumen. Hablamos del rechazo de los judíos. Ya. Hablamos de que como consecuencia de ese rechazo, llegó la salvación a los gentiles. ¿Cierto? Y por causa de la salvación extendida a los gentiles, los judíos entraron en celos. ¿Se acuerdan? Ya. Porque acuérdense, esa fue la intención de Dios. ¿Se acuerdan que Dios dijo, yo los voy a provocar a celos a ustedes? Sí. Es una intención de Dios, no es una cosa casual, sino que es la intención de Dios. Dios quería provocarlo a celo con un pueblo que era insensato y torpe y necio, los gentiles, ¿cierto? Ya. Y como consecuencia de estos celos y por las promesas de Dios hechas a los patriarcas, quiero que lean Romanos 11:28, eso está más adelantito. Porque Romanos 11:28 nos dice lo que acabo de decir yo. Véanlo. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ya. Producto de eso de enemigos hace referencia a los celos. Sí. ¿Ya? Pero producto de la elección, ¿cuál elección? La elección soberana de la gracia, creer por fe. ¿Ya? Son amados por causa de los padres. Por causa de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si les prometió, entonces Dios tiene que cumplir su promesa. Entonces los judíos son amados por eso, pero solo un remanente será salvo. ¿Se entiende? Sí. Y son enemigos nuestros por causa del Evangelio, porque rechazan a Cristo. ¿Sí? Sí. Ya. Debemos recordar que siempre estamos hablando de remanentes, tanto para los judíos como para los gentiles. Y ambos remanentes son alcanzados en los mismos términos, por medio de la elección soberana de la gracia, por medio de la fe. Eso está claro, ¿cierto? No existe un trato especial en términos salvíficos, ni para uno ni para otro. No existe ventaja alguna. No podemos olvidar esto, ya que no existe una inclinación de Dios al uno o al otro. Lamentablemente, hoy en día, en medio del mundo evangélico, existe una inclinación a creer que los judíos siempre tendrán una ventaja sobre los gentiles con respecto a Cristo. Pero eso es falso. Porque la Biblia dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el juicio de Dios. Después Romanos 3:22, por cuanto no hay diferencia. 3:23, por cuanto todos pecaron, y todos, judíos y gentiles, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso no es así, ya que el propio libro de Romanos dice que no hay excepción de personas para con Dios, hablando de judíos y de gentiles. Necesitamos tener una visión objetiva y sobre todo una visión bíblica sobre el pueblo judío. Necesitamos un amor de Dios por los judíos como la Biblia enseña y no una mirada mística hacia el pueblo judío. Un amor que nosotros no podemos provocar, que tiene que provocarlo Cristo en nosotros por medio de este entendimiento. Curiosamente,
los más místicos de entre los evangélicos son los que menos conocen las Escrituras. Y son todos los que tienen esta visión de Israel sacrosanta, y que al final de los tiempos Israel va a ser del Señor, y como si el Señor fuese a crear. De hecho, me voy a adelantar un poquitito, pero algunos piensan que Dios va a hacer un tercer pacto con el pueblo judío en su venida, porque piensan que Jesucristo viene a evangelizarlo otra vez, que Jesucristo viene a predicar arrepentimiento. Y dice la Biblia que así como la habéis visto ir al cielo, le volveréis a ver venir del cielo, pero para juzgar. La Biblia está clara, dice va que viene, y a buscar a su iglesia compuesta de gentiles y de judíos. Los gentiles y judíos, ellos se convierten en los mismos términos. Deberán arrepentirse de sus pecados, deberán creer en la muerte y la resurrección de Cristo por medio de la fe, deberán ser redimidos, deberán ser perdonados, deberán ser hechos hijos de Dios a través de Cristo. Si no es así, no es. Debemos recordar que el endurecimiento de Israel fue real en el pasado. Hoy Israel está endurecido y seguirá en dureza de corazón. ¿Por qué? Romanos 9, del 6 al 8 lo dice. Romanos 9, versículos 6 al 8. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por esta razón es que en el pasado Israel ha estado endurecido, porque no todos los que son israelitas son hijos de Dios. Hoy día Israel está endurecido, porque no todos los que nacieron en Israel son hijos de Dios. Y en el futuro seguirán endurecidos, porque no todos los que son israelitas son hijos de Dios. Amén.